Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Tengan todos un feliz día. Esperamos por la gracia del Señor y todos nos encontremos bien con la capacidad de poder seguir aprendiendo y estudiando más acerca de la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. Y en el día de hoy quisiera que hablemos acerca, o el tema de hoy, vamos a hablar acerca de lo que es la oración, no sin antes, como es habitual, orar para que sea el Señor tomando control. Padre, gracias por este día, Dios, una vez más. Gracias por tu palabra, la cual es maravillosa, la cual transforma nuestras vidas y nos ayuda, nos guía, nos orienta y siempre nos permite ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas, la cual nos llena de deleite en nuestros corazones. Padre Santo, toma control en el día de hoy de todo lo que estemos hablando y de lo que tú quieras hablar a tu pueblo, Dios, que sea fiel a lo que está en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, amados hermanos, quiero que nos concentremos desde ya y estemos hablando acerca de lo que tiene que ver con el tema de hoy, es acerca de la oración. Aquí tenemos un texto base que está en Lucas capítulo del 1 al 13, vamos a leerlo. Lucas 11 del 1 al 13. Hay algo aquí importante para entender y es que la oración en el cristiano debe ser como el respirar. Es decir, cuando nosotros estamos, o nosotros mientras estamos en esta tierra, nosotros cuando respiramos, nosotros no estamos pensando en eso, sino que la misma presión de la atmósfera hace que nuestros pulmones respiren. Y así como nosotros respiramos, que no necesitamos pensar, de esa misma forma es que nosotros debemos orar. No debemos orar sin pensar, claro, sino que debemos orar de forma natural, así como respiramos de forma natural, sin nosotros estar pensando en ello. De esa misma forma debemos procurar que nuestra oración sea algo que surja natural, que sea algo que realmente provenga de nuestro corazón, de un deseo intenso de querer hablar con el Señor. Así que eso, para tenerlo pero muy importante, muy claro. Jesús está hablando acerca de la oración y en el versículo 2, Jesús está hablando acerca de que no oremos como los fariseos, que hacen falsas y vanas repeticiones. Y luego en el versículo 2, Cristo empieza a enseñarles a los discípulos a orar. Y hay que aclarar algo, y es que esto que Cristo enseña, el modelo de la oración, no es para que nosotros lo usemos o lo repitamos en nuestra oración de forma mecánica, sino que es una forma, son los principios de la forma en como nosotros debemos orar, la estructura de la oración, la cual es muy importante para el creyente, y eso es lo que vamos a ir desarrollando en estas tres últimas clases que nos faltan, que vamos a hablar acerca de la oración. Jesús dice, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Entonces, estos son los principios básicos o los principios o el fundamento de cómo nosotros debemos orar. Ahora vamos a continuar con la guía para no adelantarnos. Y a manera de introducción, Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña sobre la necesidad de orar. La base de una buena relación es indiscutiblemente la comunicación. Por eso, cuando encontramos en el reino de Dios la oración, es el medio más eficaz para comunicarnos con Dios. Hay dos formas en que nosotros nos comunicamos con Dios, o bueno, más bien nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración, pero Dios se comunica con nosotros por medio de la palabra. Entonces eso es algo muy claro, es la forma como interactuamos. En las clases anteriores he intensificado mucho mi interés en crear en aquellos que me están viendo y me están escuchando, en estudiar la palabra de forma disciplinada y de forma correcta como está en la Escritura. Pero hay que mantener un equilibrio entre el estudio de la palabra y la oración. O sea, yo no puedo estar leyendo la Biblia, pero muy poca oración. Eso va a crear un desequilibrio en mí que puede causar en nosotros
orgullo. Y ese orgullo puede causar que la palabra del Señor no haga efecto porque no está siendo transmitida de forma correcta. Así que la oración es lo que mantiene el equilibrio entre el estudio de la palabra, entre el estudio de la palabra y la forma en cómo yo la voy a transmitir. Creo que es muy importante, sobre todo, no siempre el pastor en muchas veces es el que más sabe Biblia. Hay veces que es un hermano o un maestro miembro de la iglesia que por lo general sabe más Biblia que el pastor. Puede que eso se dé. O sea, el pastor como requisito debe saber enseñar, pero no quiere decir que debe ser el que más sabe. Entonces posiblemente hay hermanos que a veces tienen más conocimiento, más estudios, la oración va a ayudar a que ese hermano, aunque sepa más, no se crea más y no intente sublevarse ante la voluntad de Dios por medio del pastor. Entonces eso para tenerlo muy claro en este momento. Así que vamos a continuar. La oración es un privilegio que nos da la mediación del Señor Jesucristo y una fuente de poder y bendición para nuestras vidas. La primera pregunta es ¿qué es orar? Creo que pues ya todos lo saben. Hay una definición que desde niños se nos ha enseñado. Orar es hablar con Dios. Yo cuando toco este tema de la oración siempre aclaro de que a veces cuando nosotros estamos en el colegio, a nosotros nos enseñan que hay números pares, impares, y normalmente se dice que una de las diferencias principales es que los números de los pares tienen mitad, pero los números impares no tienen mitad. Pero cuando nosotros llegamos al bachillerato, se nos enseña que todos los números tienen mitad. Entonces, vemos que a inicio ese concepto de números pares e impares nos dio, por así decirlo, una pequeña base para poder continuar con nuestros estudios, para poder entenderlo a esa edad. Pero a medida de que el cerebro de esa persona o de ese niño va madurando y va creciendo y ya está con la capacidad de poder entender conceptos un poco más complejos, entonces es el momento donde el profesor dice, bueno, el 2 y el 3 sí tiene mitad y es 1.5. Entonces a veces traigo ese ejemplo aquí porque a veces cuando iniciamos se nos enseña eso, que es orar, pues es hablar con Dios, y realmente es cierto, es hablar con Dios. Pero aquí hay una complejidad en cuanto a la oración, que incluso se han escrito libros solamente hablando de la oración de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, en esos 5 versículos aproximadamente menos del 2 al 4, es decir, han escrito libros de más de 200 páginas donde solamente se habla de eso. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que la oración es algo mucho más complejo a la hora de entender su significado por todo lo que conlleva, pero en este momento debemos entender este principio básico, que con el tiempo es importante que usted se vaya retroalimentando cada vez que pueda, si no es por medio de los estudios bíblicos que nosotros estamos proveyendo, que el Ministerio Caminos de Luz provee. Usted lo puede hacer mediante otras herramientas, obviamente de sana doctrina, donde pueda alimentarse y pueda seguir creciendo en este tema de la oración. Entonces continuamos. Por ahora la oración es hablar con el Señor. ¿Por qué debemos orar? Bueno, porque es un mandamiento. Vamos a abrir Mateo 26:41 a ver qué dice. Mateo 26:41, mire lo que dice. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, Cristo aquí nos está enseñando que debemos orar, porque el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero nuestra carne es siempre débil. Entonces, la oración es un hecho, o es un deber del cristiano que le ayuda a permanecer en santidad para no caer en tentación. Entonces, desde el inicio ya estamos viendo lo importante que es la oración, porque junto con la palabra crean en el cristiano esa armadura que los protege del pecado y de caer en tentación. ¿Para qué orar? Bueno, para disfrutar comunión con Dios. Yo creo que todos hemos sentido esa maravillosa experiencia cuando oramos con el Señor de forma correcta, en espíritu y en verdad. Y es esa sensación de paz, de tranquilidad, y es esa sensación en donde estamos agradecidos con el Señor, donde sea poco lo que tengamos o mucho lo que tengamos, nuestro mayor deleite y nuestro mayor gozo es que estamos ahí en su presencia, que estamos en paz con Él, que no tenemos pecado que ocultarle.
y eso es lo más maravilloso. Note que cuando una persona cae en pecado, normalmente no quiere orar. ¿Por qué? Porque saben en sí que ya ha perdido esa comunión y que su oración va a ser un poco, o más que un poco, bastante hipócrita. Y eso pues lo que causa la oración y lo que ayuda a la oración es a crear esa comunión con Dios. Con esto no estoy diciendo que si usted está en pecado ya no puede orar, sino que cuando usted entra en pecado ya no ora igual o ya no puede orar igual sin antes primero arrepentirse. ¿Sí? Porque primero tiene que volver a crear esa comunión con Dios que se ha desestabilizado por causa de nuestros pecados, no por causa de Dios, claro está. Entonces crea esa comunión con Dios. El punto B es para bendecir al prójimo. Y hay varios tipos de prójimos, está a quienes nos hacen bien, a quienes nos hacen mal, y para extender el reino de Dios. Voy a leer 1 de Timoteo 2 del 1 al 4 para que lo podamos entender según el texto bíblico. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídeles a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos salven y lleguen a conocer la verdad. Mire que este texto Pablo le está diciendo a Timoteo, ora por todos. No solamente está pidiendo que ore por la iglesia, y algo que llama mucho la atención, nunca lo pone a él en el centro, ora también por ti. Con esto no quiero decirte que nosotros no debemos orar por lo que le queramos pedir al Señor en nuestra vida, pero sí hay algo claro cuando se habla de la oración, y es que nunca el centro de la oración gira en torno a nosotros, sino que siempre gira en torno a los demás, en orar por los demás, en pedir por los demás, por la salvación, por su vida, porque se levanten de la apatía si lo están. Es decir, siempre cuando se habla de en cuanto a la oración, siempre se le dice a la persona que se le está demandando ese deber es ora de esta forma y ora siempre dándole gloria a Dios y siempre pidiendo por los demás. Entonces eso nos da a entender a nosotros que cada vez que nosotros oremos, no debemos centrarnos en nosotros. O sea, orar 10, 20 minutos, pero simplemente pidiéndome a mí, pidiéndome a mí, pidiéndome a mí. Pero no pido por mi hermano, debe ser todo lo contrario. Debe ser 5 minutos pidiendo por mí y lo más necesario, y el resto orando por los demás. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué esa razón? Primero porque hay un deber principal y está aquí en 2 de Timoteo, y es que oremos por todos, creyentes, no creyentes, por los que están en autoridad. Es decir, Dios nos manda a orar por todos más que a criticarlos de cierta forma. Y cuando hablo de criticarlo me estoy refiriendo a esa crítica que no es bíblica, porque realmente Dios sí nos manda a hacer exhortación a que ellos estén haciendo las cosas mal. Pero la crítica que estoy hablando ahora es a la crítica que no es bíblica, que simplemente es para destruir y apagar la fe del creyente. Y más que Dios llamarnos a eso, es todo lo contrario. Dios nos llama a que oremos por esos hermanos, que Dios tenga misericordia de él y que los levante de su estado si están equivocados. Entonces es importante esto, y pues para que lo tengamos en cuenta cuando oremos de ahora en adelante. Hay una parte donde Cristo está hablando acerca de, y pone por ejemplo las aves, pone por ejemplo la naturaleza, y dice, miren estas aves como que no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, simplemente Dios les provee todo lo que necesitan, y luego dice, ¿a cuánto más el Padre con sus hijos no va a hacer eso? Es decir, Dios sabe ya lo que necesitamos, y Él, como sabe, Él nos provee por ser sus hijos. Entonces no hay que dedicarnos tanto nosotros a orar por nosotros, porque ya la palabra sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces no nos centremos tanto en nosotros, sino más bien en esto, en orar y pedir por el prójimo, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros familiares. Continúa diciendo, para extender el reino de Dios también, quiero que leamos Mateo 6. Mire lo que dice Mateo 6. Mateo 6, 10. Mire lo que dice. Perdí. Mateo 6, 10 dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra
como se cumple en el cielo. Ya habíamos tocado ese tema, pero hay algo que es importante y es siempre pedirle a Dios conforme a su voluntad. Y el Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Fue la misma oración que hizo Cristo antes de ser enterrado y ser crucificado. Y dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces es un gran ejemplo para nosotros como cristianos que estamos, o ustedes como cristianos que quizás están empezando a crecer, y también para mí que no importando cuánto tiempo tengamos y cuántos estudios hayamos realizado, siempre es importante recordar esto, y es que siempre debemos orar para que el reino de Dios se establezca, para que el reino de Dios, para que la voluntad del reino de Dios que se hace allá también se haga acá. Más adelante vamos a entender, porque sí es cierto que hay algunos conflictos teológicos. Por ejemplo, si Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas, Dios sabe lo que necesita, porque entonces tenemos que orar. Si ya Dios sabe, ¿para qué pedirle a Dios si ya sabe todo? Son preguntas que a veces nos pueden surgir, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando y terminando en estas 3 clases para que lo tengamos muy en cuenta. Quizás ahora más adelante ya eso lo veremos si Dios permite y nos da el tiempo. Otro punto es para ser sanado, Mateo 5:16, Santiago 5:16. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es importante, amados hermanos, que oremos los unos con los otros. Y aquí la palabra dice, oren los unos por los otros para que sean sanados. Entonces, hay algo importante aquí, entender. Quiero que sigamos leyendo el 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Es decir, aquí está diciendo, ¿por qué no cayó lluvia? Porque Elías oró con fervor. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Aquí hay que entender algo. Y es el tema y creo que ya vamos a hablar de lo que les había comentado antes, y es el tema de entender la soberanía de Dios y la oración. En unas clases anteriores yo les estuve hablando acerca de que la voluntad de Dios tiene 2 aspectos. Hay una voluntad moral y hay una voluntad secreta. Dios, en su voluntad moral, Él decidió por voluntad propia que antes de Él actuar, primero su pueblo iba a orar. Un escritor llamado Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores del siglo XX, él dijo algo muy sabio que va muy acorde con lo que está en la Biblia. Él dijo, antes de que Dios actúe, primero coloca a su pueblo a orar. Y a veces decimos, bueno, pero ¿será que Dios depende del pueblo para Él poder actuar? Realmente no depende. Él es todopoderoso y puede hacer como Él quiere. Pero Él soberanamente, por darnos el privilegio a nosotros, más que por una necesidad de Él, soberanamente por darnos el privilegio a nosotros, Él nos está diciendo a nosotros, oren por todas estas cosas y yo voy a obrar. Pero más que porque nosotros, o ¿cómo lo diría? Más que porque Él necesite de nuestra oración, más es porque Él quiere que nosotros seamos partícipes de su gloria. Es más por eso. Entonces hay que entender esto, y es que hay una voluntad moral, y es oremos por las personas, oremos por los enfermos, oremos para que las personas sean sanadas. Pero hay una verdad que nosotros nos podemos dar cuenta, y es que no siempre que oremos por las personas, todas esas personas van a ser sanadas. Quiero que aquí entendamos que la oración tiene poder, pero tiene poder según la voluntad que Dios desea. Entonces, hay momentos en que vamos a orar por un enfermo y quizás ese enfermo no sea sano. No quiere decir que haya falta de fe. Si lo hicimos con todo corazón y con todo fervor, no quiere decir que nos faltó fe, sino que fue la voluntad de Dios secreta que desconocemos, que Él no permitió que esa persona se sanara. Por alguna razón, Dios no quiere que esa persona se sane aún, pero será más adelante, y cuando Él cumpla o quiera revelarle algo a esa persona, es que esa persona se va a sanar. Hay otros casos donde oramos por esas personas y no se sanan, pero fallecen. También es importante entender que esa fue la voluntad de Dios, y que fue la voluntad de Dios que esa persona falleciera. Entonces,
Eso no quiere decir de que porque una persona sepamos que se va a morir o que está muy mal y que las enfermedades terminales, no oremos por esa persona, no. Dios nos está mandando a orar por ellos para que sean sanados. Nuestro deber es orar para que ellos sean sanados. Ese es nuestro deber moral, pero la voluntad secreta, en la voluntad secreta de Dios, Dios decide si lo va a sanar o lo va a salvar. Eso lo veremos más adelante. Entonces, debemos entender esto a la hora de actuar. No importa la persona que esté frente a nosotros por la que debamos orar, siempre oremos teniendo fe y pidiéndole con humildad al Señor que si es su voluntad lo sane. Pero si no es así, no nos sentamos mal, sencillamente hicimos nuestro trabajo, hicimos nuestro deber como creyentes, como iglesia, pero el Señor en su voluntad secreta no quiso sanarlo en el momento o dejarlo así hasta que fallezca o que la enfermedad pase a que fallezca. Eso ya es o hace parte de la voluntad secreta del Señor. Entonces seguimos leyendo. Para recibir al Espíritu Santo, Hechos 8:15. Hechos 8:15. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Note algo, y es que está hablando de que habían llegado unos nuevos creyentes y que ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ese bautizados en el nombre de Jesús significa de que ahora ellos habían creído en que Cristo era Dios. Entendamos que en el contexto de esta época, Cristo como Dios, para muchos eso no era cierto. Ellos no creían en Cristo, creían solamente en el Dios del Antiguo Testamento y no creían que este Cristo era la imagen de Dios para que el hombre lo pudiera conocer como es. Entonces, muchos no creían, y cuando la Biblia habla de que muchos se bautizaban en el nombre de Cristo, lo que está diciendo es ahora muchos están creyendo en el nombre de Cristo. Entonces estas personas llegaron y dijeron, nosotros creemos que Cristo es el Señor, que Cristo es el Dios Todopoderoso. Eso equivale a nosotros en estos momentos a decir, ya nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a decidir serle fiel a Cristo. Equivale a lo mismo. Pero luego, anteriormente de eso, el libro de Hechos está relatando de que los discípulos, los apóstoles oraron para que recibieran al Espíritu Santo. Y hay que entender algo, y es que cada vez que nosotros veamos personas que vengan nuevas, nosotros tenemos un deber y es orar por esas personas para que sea Dios quien los ilumine. O sea, no somos nosotros los que trabajamos en el corazón de las personas y los motivamos a que crean. Realmente nosotros simplemente somos un parlante de la palabra de Dios y lo que tenemos que hacer es orar por el Señor, orarle al Señor para que el Señor haga la obra y transforme los corazones de esas personas. Entonces eso es algo que depende más del Señor que de nosotros, pero nuestro deber es orar para que el Espíritu Santo llegue a ellos y los redarguya de pecado y puedan arrepentirse y doblar sus rodillas al Señor y Rey de Reyes. Así que continuamos con el siguiente punto, punto 4, cómo orar. Y esto tiene mucho que ver con el modelo que habíamos leído en el libro de Lucas, que Jesús enseñó a los discípulos. Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, Juan 14:13, vamos a abrirlo. Juan 14:13, sí. Mire lo que dice. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Hay algo aquí que entender y es que cuando dice pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, a veces nosotros pues tenemos un cliché en las oraciones, que no es pecado obviamente, pero a veces nosotros decimos, Señor, permite esto, esto y esto, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús pedimos por este hermano para que tú lo sanes. Eso es un cliché que nosotros usamos, que no es pecado, que está bien, usted lo quiere seguir haciendo, no es ningún problema. Bíblicamente pues todo lo que tenemos que pedir es en el nombre de Jesús. Pero este texto aquí no está diciendo que lo hagamos de esa forma tan literal. O sea, cuando aquí están diciendo pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, a lo que se está refiriendo es pueden pedir cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Cristo. Entonces, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, es otra forma de decir, pueden pedir lo que quieran, pero siempre y cuando esto esté siempre dentro de la voluntad del Señor.
Entonces, en primer lugar, no nos alegremos tanto de creer, bueno, yo puedo pedir todo lo que yo quiera, no en cierta forma, bueno, en cierta forma sí, pero al final siempre debemos de tener presente que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo repetí en muchas ocasiones y es, Padre, si me quieres dar, yo quisiera tener esto, por favor dármelo si es tu voluntad. Eso es orar en el nombre de Cristo, es pedir teniendo en cuenta la voluntad de Cristo. Conforme a la voluntad de Dios, pues ya eso tiene que ver con el punto A. Guiados por el Espíritu Santo, hay algo pues importantísimo aquí, vamos a leer Judas. Dice así: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí cuando dice orando en el Espíritu Santo, aquí lo que está diciendo es eso, es que oremos guiados por el Espíritu Santo. Y siempre lo he dicho, ¿cómo oramos guiados por el Espíritu Santo? Según el conocimiento de la palabra, porque la palabra nos inspira, el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, nos inspira por medio de la palabra. Entonces, vemos que el punto A, el punto B, el punto C, que es con fe, obviamente, si oramos a Dios hay que creerle que le hay, eso es lo que dice Santiago 1:6. Y guiados por el Espíritu Santo son puntos que están muy relacionados. Otro punto es con sinceridad, es decir, Dios sabe todo y Dios lo único que quiere es que nosotros le hablemos con sinceridad, y cuando hablemos con Él, hablemos de tal forma de que seamos sinceros con Él en todo. O sea, creo que con el que podemos ser más sinceros en esta tierra es con el Señor. Y entonces Dios conoce todas nuestras debilidades, Dios conoce todo sobre nosotros, así que seamos sinceros a la hora de hablar con el Señor con humildad. Eso de con humildad es no pedirle a Dios prepotentemente, no pedirle a Dios como si le estuviésemos obligando, como si Él tuviese que obedecernos a nosotros. Tenemos que pedirle a Dios con humildad y orarle con humildad. Padre, por favor, te lo pido, si es tu voluntad. Un ejemplo para esto está la oración de Daniel en el capítulo 9. Si usted la puede leer, hágalo. La oración de Daniel en el capítulo 9. Incluso la oración de Jeremías, ahora no recuerdo el capítulo, pero Jeremías también oró al Señor. Hay una cita, nosotros conocemos a Jeremías como el profeta llorón. Y Jeremías no era profeta llorón porque él se quejaba tanto. Jeremías era profeta llorón porque él le rogaba mucho a Dios por el pueblo. Él intercedía a Dios mucho por el pueblo. Tanto así que Dios le dijo a Jeremías, ya no interceda más por el pueblo porque ya yo lo voy a destruir por causa de su pecado. Es decir, él intercedía mucho por el pueblo y por eso se le conocía como el profeta llorón. Entonces, es con esa humildad con la que nosotros debemos orar. Otro punto es orar al Señor con perseverancia. Es decir, nosotros, la palabra del Señor nos pide que oremos por los hermanos, que oremos por nuestras necesidades, pero a veces nosotros no vemos la respuesta inmediata, pero eso no quiere decir que voy a dejar de orar. Sencillamente, pues, la Biblia nos pide que sigamos orando, que oremos por nuestros hermanos, pero en ningún momento nos dice dejen de orar. Simplemente sigamos orando con fe, creyendo en el Señor, seamos perseverantes. Un ejemplo muy claro de esto es las hermanas, hermanos que tienen familiares que quizás, o hijos que quizás no son cristianos y duran orando años y años tras años y al final se convierten. Entonces, nunca podemos dejar de ser perseverantes en este tema de la oración, y más porque de la oración radica también nuestra santidad y nuestra forma de comunicarnos con el Señor. Otra razón es con amor, que para resumir, el orar con amor hace referencia en orar no porque, bueno, me toca orar por mi hermano porque realmente, la Biblia me lo mandó. No, realmente el orar con amor hace referencia a orar con ese deseo grande de que esa persona reciba por lo que yo estoy orando. O sea, no más que por un deber, sencillamente es orar por esa persona. Y en mi corazón yo realmente deseo que esa persona tenga eso. Más que por hipocresía o porque me pidieron que orara por eso. Más que por eso es orar siempre en nuestra mente, teniendo claro, diciendo, realmente Señor, bendice a ese hermano y dale eso que tanto necesita. Sea espiritual, material, según la voluntad del Señor. Entonces, importante eso. Otro tema es estorbos o impedimentos en la oración.
Y bueno, aquí realmente es el antónimo de lo que ya dijimos en el punto 4. Es decir, el primero pues es la falta de perdón, eh, pedir teniendo orgullo o egoísmo por falta de fe, estar en enemistad con el prójimo. Y el punto es ataduras de idolatría, ocultismo o falta de concentración. Este tema de, bueno, ataduras de idolatría y ocultismo, bueno, son casos muy específicos, pero realmente para eso está la oración también, para romper todo este tipo de cadenas también. Pero me quiero enfocar mucho en este de falta de concentración, y es porque es algo que nos pasa mucho a nosotros como cristianos. Y es que a veces como cristianos padecemos mucho de este tema. Hay mucha falta de concentración, perdón, cuando vamos a orar, porque por lo general, siempre que vamos a orar, hay una parte de nuestro cuerpo que nos da rasquiña, o hay una parte de nuestra mente que está pensando en algo que tiene que hacer o algo que deje de hacer. Siempre en el momento en que vamos a orar es donde nos acordamos de muchas cosas. Entonces tenemos que estar alerta y pendiente de no distraernos y siempre orar concentrados buscando al Señor. Enemigos de oración, la pereza. Ahí algo que le podríamos añadir es el sueño también, sobre todo en las noches cuando estamos muy cansados. Y mi consejo, hermano, sería de que si usted sufre mucho de sueño a la hora de orar, mejor ore de pie. La Biblia en ningún momento nos obliga a que siempre oremos arrodillados. Obviamente que orar arrodillado es símbolo de postrarme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted lo puede hacer y así se siente bien, hágalo. Pero si encuentra momentos en donde orar arrodillado, en vez de rendir adoración, rendimos sueño, o nos quedamos rendidos, lo mejor es hacerlo de pie. Entonces, eso que quede muy claro, tratar de evitar la pereza. La pereza es un daño fatal porque una persona fornica, adultera, y pues se tiene la oportunidad de hablar con esa persona y por medio de la palabra exhortarle y esa persona se restaure. Pero la pereza es tan silenciosa, hace tanto daño que sin darnos cuenta nos puede carcomer por dentro y nadie se da cuenta porque es algo personal. Entonces ya cuando la gente se da cuenta ya es muy tarde, ya estamos completamente fríos y apáticos. Entonces importante este tema de la pereza, porque es un enemigo no solamente de la oración, sino de toda la vida del creyente en todas las áreas. El afán y la ansiedad también es otro enemigo. La distracción, como ya lo había diciendo, busque hora, sitio apropiado, evite los elementos de distracción y también busque posiciones que no los distraiga tanto en su momento de devoción con el Señor. Resultados de la oración. Bueno, tenemos la oración produce poder. ¿En qué produce poder la oración? Bueno, produce poder en echar fuera demonios, sanar enfermedades, para predicar el Evangelio y para predicar el Evangelio. Quiero que entendamos que cuando la Biblia siempre habla de que nosotros vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, a ese poder que siempre habla la Biblia es al poder de predicar la palabra del Señor. O sea, antes no estábamos capacitados para predicar la palabra de Dios, pero ahora que hemos sido santificados y llenos del Espíritu Santo, ahora sí tenemos esa autoridad y ese poder de predicar la palabra del Señor. No se imagine como poder el tema de crear realidades de la nada mediante lo que yo diga. O sea, el único que puede crear realidades mediante de la nada es el Señor. Con su palabra Él hizo toda la tierra, incluso con su palabra Él va a acabar con todas las naciones. Y al único que hizo con sus manos fue al hombre, y es para demostrar ese amor. Entonces, entendamos eso, que el poder del que se habla aquí, la oración produce poder, es esa autoridad para hacer cosas que antes no podíamos hacer, como por ejemplo echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar el Evangelio. La oración produce victoria y liberación en todos los ámbitos, pues más que todo en el ámbito espiritual. Nos libera de la esclavitud del pecado, nos ayuda a no caer en tentación también. Entonces siempre nos está liberando incluso de nuestra propia concupiscencia. La oración da lugar a la manifestación del Espíritu Santo. La oración nos hace entender los propósitos divinos. A esto hay que pues juntarlo con la palabra del Señor. Tanto la oración como la palabra, recuerden que es un equilibrio.
Y la oración produce sensibilidad, que ya pues lo habíamos, bueno, aquí habíamos mencionado sinceridad y sencillez, pero aquí el tema de sensibilidad tiene que ver con relación al pecado. Lastimosamente, cuando un cristiano cae en pecado y sigue cayendo, pierde esa sensibilidad del pecado y llega un momento en que peca tanto que ya ese pecado se le normaliza en su vida y cree que pues como no se ha muerto, Dios no la ha castigado, pues entonces cree de que realmente Dios lo está amando así tal cual. Y en cierta forma Dios sí lo está amando así tal cual, pero Dios quiere que esa persona cambie esa conducta. Entonces cuando dejamos de orar perdemos esa sensibilidad del pecado y llegan pues daños catastróficos a nuestras vidas. Y es que empezamos a creer, empezamos a dejar de ser sensibles y esa falta de sensibilidad nos lleva a pecar más y más y más. Para eso también es importante la oración, porque hace que seamos sensibles a ese pecado y podamos combatir con ello siempre. Para concluir, la oración es el medio por la cual intimamos con Dios, recibiendo su presencia y la provisión que alienta nuestro diario caminar. Entonces, esa es la conclusión de la oración, es lo que permite tenernos una comunión con el Señor en todas las áreas de nuestra vida como creyente y que nos permite mantenernos en santidad y siempre siendo perseverantes en nuestras vidas. Hermano, si usted se siente apático, tiene que orar. Si usted no quiere ir a la iglesia, pídele a Dios en oración. Si usted no quiere congregarse o no quiere hacer cualquier actividad bíblica, todo es ore, ore. Vaya a la oración, porque por medio de la oración es que Dios responde y Dios hace la obra en nuestras vidas. Hay una guía práctica aquí que, bueno, no quisiera pues ya centrarme mucho en esto, y es una guía práctica para orar una hora. Con esto quisiera aclarar, y es que no quisiera forzarlo a usted a que ore una hora simplemente por decir o por llenarnos y decir, bueno, es que yo oro una hora. Realmente orar una hora no lo hacemos con el fin de que, bueno, si oro una hora voy a ser más santo. No, y si oro menos no soy tan santo. Realmente no es con ese propósito por el cual queremos que usted se comprometa a orar una hora, sino que lo hacemos basado en la historia de David, donde él le iba a construir al Señor un templo, que el Señor al final le dijo que le iba a construir Salomón, pero David compró el terreno, y cuando David iba a comprar el terreno, la persona que se lo iba a vender se lo ofreció gratis, y David ahí dice, no me lo dé gratis, yo lo quiero comprar, porque no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste. Y eso aplica a nuestras vidas y debería aplicar en nuestros corazones. ¿Por qué orar una hora? Bueno, porque cada día debemos esforzarnos para darle un sacrificio a Dios que no nos cueste. Si usted ora 10 minutos, esfuércese por orar 20. Oró 20, esfuércese por orar media. Oró media, esfuércese por orar 40. Oró 40, esfuércese por orar una hora. Y así sucesivamente. Y esto no con el fin de creerse más santo que los demás, sino con el fin de cumplir ese principio en David, y es de darle un sacrificio a Dios que no nos cueste. Entonces hay un ciclo en la oración para hacer una hora, 5 minutos de adoración, 5 minutos de conversión, que no es más de pedirle a Dios por nuestros pecados, 5 minutos de acción de gracias, 15 minutos de intercesión por los demás hermanos. Siempre hay que interceder por todos. Acuérdense que la intercesión, si usted quiere, puede durarse hasta toda la hora intercediendo, porque siempre hay muchísimo por lo cual interceder. En esta guía pues ofrecemos que sean 15 minutos. Peticiones, 5 minutos también, pueden ser peticiones personales, no hay ningún problema. Lecturas bíblicas, aprovechar también 10 minutos para leer y meditar en lecturas bíblicas. Meditar en esa lectura bíblica, y la guerra espiritual, 5 minutos más en guerra espiritual, que más adelante explicaremos qué es la guerra espiritual. Y pues ya finalizando, pues se finaliza con otra adoración, 5 minutos más. Entonces esta es la clase por hoy. Esperemos que sea de gran bendición y fruto, y genere fruto y virtudes para su vida. Así que nos vemos en la siguiente clase, y que el Señor les continúe bendiciendo.